Hay una verdad que casi nadie se atreve a decirte, porque duele, porque rompe ilusiones, porque te enfrenta contigo mismo de una forma que no siempre estás preparado para sostener. Y aún así necesito que la escuches hoy. La vida empieza realmente el día en que aceptas que esa persona no vuelve. No cuando te distraes, no cuando te convences por encima, no cuando haces como si nada pasara. Empieza cuando dejas de negociar con la realidad, cuando dejas de buscar señales, cuando sueltas la idea de que un mensaje inesperado pueda devolverte algo que ya no existe. Y sé que esta frase puede abrirte una grieta en el pecho, porque aceptar que alguien no vuelve es aceptar que ya no tienes control, que no puedes hacer nada, que el destino ya ha hablado, pero también es aceptar que no estás condenado a quedarte donde dueles, que puedes salir del laberinto emocional en el que has vivido desde hace tanto tiempo. Quiero hablarte con crudeza, porque sé que estás cansado de mensajes suaves que no te mueven nada por dentro. Has sobrevivido demasiado tiempo a base de pequeñas dosis de autoengaño. Mirar el móvil por si acaso, imaginar excusas que justifiquen su silencio, fantasear con reencuentros que solamente alimentan tu dolor. Has vivido pendiente de un hilo que no está conectado a nada. Ese hilo no te une a una persona, te une a una ilusión, y mientras sigas sosteniéndolo, no podrás avanzar. La vida te espera en otra dirección, pero para verla necesitas aceptar que ya no hay camino hacia atrás. Cuando aceptas la realidad, no te quedas sin amor, te quedas sin la fantasía que te estaba destruyendo. Y aunque ahora mismo te parezca imposible imaginar un mundo sin esa espera constante, te prometo que el día en que te des cuenta de que estás solo porque sigues agarrado a lo que ya terminó, algo dentro de ti se romperá, pero será una rotura que libera. No es el tipo de dolor que paraliza, es el tipo de dolor que despierta. Es el momento en que por primera vez ves tu vida sin el filtro de lo que deseabas que ocurriera. Y esa claridad, aunque sea brutal, es el inicio de tu verdadera libertad emocional. Para empezar este camino necesito que escribas en los comentarios la frase «acepto la realidad aunque duela». Escribirla no es un gesto simbólico sin más, es un acto de compromiso contigo mismo. Cuando lo escribes, tu atención se ordena, tu mente deja de debatir y asume una dirección. La palabra escrita tiene un efecto de reprogramación. Convierte tu intención en una declaración visible, te alinea con el cambio y te obliga a mirarte sin máscaras. Es tu forma de decirte estoy preparado para avanzar. Gracias por permitirte estar aquí, incluso con el dolor que llevas dentro. Quiero que entremos juntos en una de las raíces más profundas del sufrimiento cuando alguien se va y no vuelve, el apego a lo que ya no existe. No te quedaste esperando a una persona, te quedaste esperando a una versión idealizada de esa persona fabricada por tu propia necesidad afectiva. La mente es experta en construir recuerdos selectivos que brillan más que la realidad. Y cuando la vida te golpea con una ausencia inesperada, tu cerebro se aferra a lo único que tiene, lo que fue bonito. No lo hace para torturarte, lo hace para protegerte, pero termina haciéndote daño. El apego es la memoria emocional que insiste en que todavía hay algo que recuperar. No le importa si la relación terminó por incompatibilidades, heridas acumuladas o decisiones ajenas a ti. El apego solo sabe sostener, retener, insistir. Es como un eco que se repite incluso cuando la voz original hace tiempo que dejó de sonar. Y tú vives atrapado entre lo que sabes racionalmente y lo que tu cuerpo siente. La mente dice, ya no vuelve, pero el cuerpo responde, no estoy preparado para aceptarlo. Esta contradicción interna te deja suspendido en un lugar extraño. No estás con la persona, pero tampoco estás contigo. No vives el presente, pero tampoco cierras el pasado. Estás a mitad de un puente que no lleva a ninguna parte. Y cada vez que intentas avanzar, la esperanza tóxica te susurra que quizá mañana todo cambie, que quizá todavía queda algo por salvar, que quizá tú no estás entendiendo bien las señales. Es una esperanza que no ilumina, solo prolonga la oscuridad. No te culpes por sentir esto. Todos, absolutamente todos, hemos tenido que luchar con la inercia emocional que arrastra lo que una vez nos hizo sentir vivos. Nadie se desprende fácilmente de aquello que le dio identidad, compañía, seguridad o autoestima. Pero lo que no te cuentan es que aferrarte demasiado tiempo a lo que ya se fue crea un dolor mucho más profundo que la pérdida original. La herida deja de ser la despedida y se convierte en la resistencia a aceptarla. Eso es lo que hoy estás empezando a mirar de frente, y no es poca cosa. Requiere coraje, honestidad y una ternura hacia ti mismo que quizá no has aprendido todavía a darte. Pero aquí estás buscando esa claridad que tu corazón te pide desde hace tanto. Y lo más importante, estás entendiendo que la espera no te une a nadie, solo te separa de ti. Antes de seguir avanzando, quiero pedirte algo muy humano y muy sencillo.
Si este mensaje está tocando una parte vulnerable de ti, compártelo por WhatsApp con alguien que esté pasando por lo mismo. No sabes el alivio que puede sentir una persona cuando recibe justo las palabras que necesita para dejar de sentirse sola. A veces una reflexión compartida es el primer puente que permite a otro ser humano respirar un poco mejor. Hazlo no solo por el mensaje en sí, sino porque compartir también te compromete con tu propio proceso, te convierte en agente de cambio, no solo en receptor de dolor. Hay un punto en este proceso en el que la mente empieza a confundirte de una forma casi imperceptible. Tú crees que estás haciendo un duelo, que estás tratando de asumir que la relación terminó, que estás intentando recolocar tus emociones, pero en realidad estás atrapado en algo muy distinto, una esperanza que ya no tiene nada de sana, una esperanza que no te sostiene, sino que te desgasta. Y quiero que entiendas esta diferencia porque es uno de los mayores motivos por los que sigues sin poder avanzar. El duelo es un camino duro, pero claro, es un proceso en el que el corazón reconoce la pérdida y poco a poco se va adaptando a la ausencia. Es un tránsito emocional que duele, pero que construye. El duelo no te engaña, te enfrenta, te vacía y te transforma. Te permite llorar lo que ya no está, aceptar lo que no depende de ti, reconstruir la identidad que la relación ocupaba en tu vida. Pero la esperanza tóxica es otra cosa completamente diferente. Es un mecanismo de defensa que te mantiene congelado en un tiempo que ya terminó. No te permite llorar de verdad porque siempre te deja la ilusión de que quizá todavía no es el final, no te deja aceptar porque insiste en que aún queda algo por hacer, no te permite moverte porque te ata a un quizá que nunca llega. La esperanza tóxica no sana, prolonga la herida y sé que lo has sentido. Esa sensación de que tal vez mañana me escriba, quizá ahora se dé cuenta de lo que perdió, puede que vuelva cuando vea que sigo aquí. Has construido escenarios en tu mente que solo existen en tu dolor, no en la realidad. Has revisado conversaciones viejas buscando señales que justifiquen seguir esperando. Has interpretado silencios como pausas y distancias como dudas. No porque seas ingenuo, sino porque estás herido. Y una mente herida siempre intenta aferrarse a lo que conoce, incluso si eso conocido ya no te quiere, ya no te elige o ya no te pertenece. Quiero que imagines una maleta vieja, grande, pesada. La llevas contigo a todas partes. Dentro no hay objetos reales, solo recuerdos, momentos que ya no pueden repetirse, fantasías de reencuentros ideales y fragmentos de lo que deseas que hubiera pasado. Cada día esa maleta pesa más, pero tú sigues cargándola porque crees que si la sueltas lo pierdes todo. Pero lo que realmente está ocurriendo es que esa maleta te está impidiendo caminar. No estás perdiendo algo de valor, estás liberándote de un peso que ya no corresponde a tu vida. La esperanza tóxica te convence de que rendirte es fracasar, pero no es así. Rendirte a la verdad es un acto de enorme fuerza emocional. Significa mirar tu historia tal como fue, no como necesitabas que fuera. Significa dejar que la realidad, con todo su dolor, entre por completo. Y sé que eso da miedo, porque enfrentarte a la verdad te deja sin excusas, sin escapes, sin ilusiones a las que aferrarte. Pero también te devuelve a ti, y es ahí donde comienza la verdadera transformación. No estás viviendo un duelo, estás viviendo una resistencia. Y la resistencia es lo que más agota. Te lo digo con calma, sin juicio, porque este estado lo he visto en muchísimas personas y siempre tiene la misma raíz. La creencia de que aceptar el final es aceptar que no fuiste suficiente. Pero aceptar que alguien no vuelve jamás es un juicio sobre tu valor. Es simplemente reconocer que esa historia ya no tiene forma de continuar. Cuando logres distinguir entre duelo y esperanza tóxica, darás un paso inmenso. Porque a partir de ese momento sabrás que el único camino que queda es hacia adelante, aunque aún duela, aunque aún no entiendas, aunque tu cuerpo siga reaccionando con nostalgia. Es un camino honesto, real, profundo, pero es un camino que te pertenece. Hay un momento en todo este proceso en el que la verdad deja de esconderse. No aparece de golpe, ni con dramatismo, ni con lágrimas inevitables. Surge en silencio, como una frase que siempre estuvo ahí pero que nunca te atreviste a escuchar. Y esa verdad es esta: no estás esperando a la persona, estás esperando volver a sentir lo que esa persona despertaba en ti. No te aferres a la idea de que era irreemplazable. Lo que realmente te resulta insoportable es soltar la versión de ti mismo que existía cuando estabas a su lado. Eso es lo que cuesta, renunciar a la identidad emocional que construiste alrededor de esa historia. Sé que esto puede sonar duro,
pero necesito que lo mires con absoluta honestidad. Has estado buscando señales, interpretando silencios, revisando fotos y mensajes, no porque creas de verdad que volverá, sino porque te da vértigo enfrentarte a lo que queda cuando ya no hay nadie a quien idealizar. La mente, cuando sufre, organiza la realidad de un modo que te proteja del impacto. Y una de las mentiras más comunes que te cuentas es que sigues esperando por amor. No es así. Estás esperando porque crees que sin esa historia quedas incompleto, vacío, desorientado. Y ahí es donde el apego te confunde. Lo más doloroso no es la ausencia del otro, sino la ausencia de la persona que eras cuando te sentías querido. Crees que sin esa mirada pierdes tu brillo, que sin ese vínculo desaparece tu valor, que sin esa relación te quedas sin narrativa. Por eso la espera se vuelve casi adictiva, porque te mantiene cerca de una identidad emocional que no quieres soltar, aunque ya no exista en la realidad. No esperas un regreso, esperas recuperar una versión de ti que te hacía sentir vivo, deseado, importante, y esa es la mentira que más te cuesta desmontar. Cuando una relación termina, una parte de tu identidad cae con ella. No solo pierdes a alguien, te pierdes a ti dentro de esa historia, y ese es el duelo real, el que casi nadie nombra. No lloras la ausencia de la persona, lloras la ausencia de quien tú eras en ese vínculo. Ese es el verdadero impacto emocional, darte cuenta de que ahora te toca reconstruirte sin la referencia afectiva que te daba estabilidad. Es incómodo, es crudo, es profundamente vulnerable, pero es el único camino honesto. Durante este tiempo te has repetido frases como no entiendo por qué pasó, quizás si hubiera hecho esto diferente, tal vez si espero un poco más. Cada una de esas ideas ha sido una forma de evitar lo esencial, aceptar que ya no puedes sostener esa imagen idealizada. Te has contado historias en las que siempre hay algo que podrías hacer, decir o cambiar para que todo vuelva a encajar. Pero esas historias no hablan de la realidad, hablan de tu miedo a dejar de ser quien eras en aquella etapa. Hablan de inseguridad, de carencias antiguas, de heridas que se reactivan cuando el abandono aparece en escena. Y déjame decirte algo con claridad, aunque duela, la historia terminó en el momento exacto en que esa persona dejó de elegirte. No porque tú no fueras suficiente, no porque faltara algo en ti, no porque cometieras errores irreparables. Terminó porque los caminos emocionales dejaron de coincidir. Y tú sigues tratando de mantener viva una narrativa que ya no tiene sentido, no porque quieras volver a esa persona, sino porque te da miedo aceptar que te toca construir una vida sin depender de ese reflejo externo. Cuando idealizas a alguien, no lo haces para elevarlo, lo haces para protegerte de la incertidumbre. Cuando justificas a alguien, no lo haces por amor, lo haces para evitar el vacío de no tener respuestas. Cuando sigues esperando no es fidelidad emocional, es resistencia a mirar lo que duele, la necesidad de recuperar un sentido interno que creías que dependía de otro. Y sé que todo esto puede provocar un silencio incómodo dentro de ti. Sé que puedes sentir que esta verdad es demasiado directa, pero lo que hoy te estoy diciendo no es para herirte, es para liberarte de la mentira que más daño te ha hecho. Porque la mentira, aunque parezca suavizar el golpe, prolonga la herida. La verdad, aunque duela, es el comienzo de la reconstrucción. Quiero que observes algo. Cada vez que vuelves a fantasear con su regreso, no imaginas a esa persona real con sus límites, sus dudas, sus decisiones. Imaginas una versión idealizada que te hace sentir seguro. Eso significa que tu espera no es una espera basada en hechos, sino en memoria emocional. Y esa memoria, cuando no se revisa, se convierte en una prisión dulce, pero prisión al fin y al cabo. Sigues ahí porque el recuerdo te abraza mejor que la realidad, pero ese abrazo es una cadena. Tu mente te dice que si aceptas que no vuelve, perderás la última parte de ti que queda en pie, pero es exactamente lo contrario. Cuando aceptas la verdad, recuperas partes de ti que llevaban meses o incluso años dormidas. Aceptar no te quita valor, te lo devuelve. Aceptar no te deja vacío, te deja disponible para reconstruirte con autenticidad. Aceptar no rompe tu corazón, rompe la fantasía que te estaba desgastando. Para poder avanzar necesitas hacerte una pregunta que quizá nunca te has hecho. ¿A quién estoy esperando realmente? ¿A esa persona o a la versión de mí que existía cuando estaba con ella? Cuando respondas con honestidad, verás que la espera se deshace. Y cuando la espera se deshace, empieza la vida real. Hay un instante silencioso y devastador en el que por fin aceptas la verdad. No siempre llega con lágrimas, ni con un mensaje final, ni con un gesto simbólico,
A veces llega en mitad de un día cualquiera mientras haces algo cotidiano y de pronto sientes un vacío tan profundo que casi te obliga a detenerte. Ese vacío es el verdadero punto de inflexión. No es la tristeza habitual, no es nostalgia, no es rabia. Es un hueco interno que aparece cuando tu mente deja de luchar contra lo evidente. Esa persona no vuelve, ese vínculo ya no existe, esa historia ha terminado. Y aquí es donde muchos se asustan. Porque aceptar la verdad no trae alivio inmediato, trae un silencio. Un silencio emocional que se siente como caer en una habitación oscura después de haber vivido demasiado tiempo aferrado a una ilusión. El silencio de la aceptación no es un premio, es un territorio desconocido. Y el ser humano teme más lo desconocido que el dolor. Por eso te has mantenido tanto tiempo aferrado a la fantasía. Porque la fantasía, aunque duela, es familiar. El vacío, en cambio, es un salto sin red. Este vacío no es un castigo. Es la ausencia de esa esperanza tóxica que te mantenía en movimiento hacia atrás. ¿Es la primera vez que tu mente deja de inventar posibilidades? ¿La primera vez que tu corazón deja de pedir una razón para seguir esperando? ¿La primera vez que tu cuerpo se da cuenta de que no tiene sentido seguir tensándose por algo que ya no está? La realidad entra y al entrar desplaza todo lo que antes llenaba tus días, la ilusión, la duda, la espera, la fantasía del reencuentro. Por eso sientes que te quedas sin nada. Pero no te estás quedando sin nada, te estás quedando sin ruido. El verdadero problema del vacío es que te obliga a mirarte. Ya no puedes esconderte detrás de la historia que viviste, ni detrás de la persona que amaste, ni detrás de las excusas emocionales que te tranquilizaban. El silencio te enfrenta a preguntas que has evitado durante meses. ¿Quién soy sin esta historia? ¿Qué partes de mi vida dejé abandonadas mientras esperaba que algo cambiara? ¿En qué momento dejé de elegirme a mí? Estas preguntas no se responden rápido ni fácilmente, pero son el inicio de tu recuperación. Cuando aceptas la verdad, tu corazón no se rompe, se queda desnudo. Desaparece la capa protectora que te daba la fantasía. Y ahí aparece el miedo. El miedo a estar solo, el miedo a no volver a sentir lo mismo, el miedo a haber perdido la única oportunidad de vivir algo especial. Este miedo es tan común, tan humano, que muchas personas vuelven atrás en este punto. Se agarran otra vez a la ilusión, buscan señales donde no las hay, se convencen de que quizá aún queda algo por salvar. Lo hacen porque creen que la ilusión es más soportable que el vacío, pero no es verdad. La ilusión prolonga la herida, el vacío la revela. Quiero que entiendas algo fundamental. Este vacío que ahora te aterra es exactamente el espacio que necesitas para que algo nuevo pueda nacer en ti. No puedes reconstruirte sobre una ilusión, no puedes crecer mientras cargas con la fantasía, no puedes avanzar si sigues sosteniendo una historia que ya no existe. El vacío es el terreno limpio. El vacío es la tierra fértil. El vacío es el primer paso hacia tu renacimiento emocional. Muchas personas me dicen, no sé si podré soportarlo. Y yo siempre respondo lo mismo, lo que no podías soportar era la espera. La espera te consumía, te drenaba, te hacía pequeño, te agotaba. La espera era una herida abierta que no dejaba de sangrar. El vacío, en cambio, no sangra, solo asusta. Y el miedo, cuando se mira de frente, pierde fuerza. Este vacío no te destruye, te prepara. Te saca de la idealización y te devuelve a la realidad. Te quita lo que te dolía y te deja lo que necesitas ver. Es un punto cero. Es el momento en el que tu corazón empieza a comprender que está solo, sí, pero también está libre. Libre de mentiras, de ilusiones, de dependencias, de expectativas que nunca se cumplían. Libre de la carga emocional que te tenía exhausto. Libre de la necesidad de que alguien vuelva para sentirte completo. Sé que ahora mismo puedes estar sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Es normal, es la transición entre la resistencia y la aceptación, y aunque esta fase duela, es la más necesaria. Porque aquí es donde comienzas a ver que sobrevivir sin esa persona es posible, y más que posible es el inicio de una vida que ya no gira alrededor de una fantasía. Quédate en este vacío. No lo huyas, no lo tapes, no trates de llenarlo rápido con distracciones o nuevas ilusiones. El vacío tiene un propósito: hacer espacio para ti, para tu historia real, para tu identidad auténtica, para tu vida que lleva demasiado tiempo esperando que vuelvas a mirar hacia adelante. Hay un momento, después del vacío, en el que algo empieza a moverse dentro de ti sin que casi puedas explicarlo. No es euforia, no es alivio inmediato, no es felicidad repentina,
es algo más sutil y más profundo, una respiración que se alarga, una tensión interna que se afloja, una parte de tu mente que deja de repetir la misma historia una y otra vez. Es como si tu sistema emocional, agotado de sostener una fantasía insostenible, comenzara por fin a reorganizarse. Y esta reorganización no ocurre porque haya pasado suficiente tiempo, sino porque has dado el paso más difícil: aceptar la verdad. A partir de aquí, aunque no lo sientas todavía, empiezas a recuperar partes de ti que creías perdidas. Quiero que observes algo importante. Cuando esperabas, vivías en un estado constante de alerta emocional. Tu cuerpo no descansaba, tu mente no dejaba de anticipar, tu corazón estaba siempre en modo supervivencia. Y eso agota, desgasta, consume. La esperanza tóxica es como una corriente eléctrica que nunca se apaga, está siempre ahí, haciendo que cada día sea más difícil sentir calma, pero cuando la aceptación entra, esa corriente se detiene. No porque lo hayas superado, sino porque ya no hay nada que sostener. Tu cuerpo empieza a comprender que puede bajar la guardia, y cuando baja la guardia, comienza la verdadera transformación. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero empiezas a recuperar concentración. Empiezas a recordar quién eras antes de esa historia. Empiezas a volver a ti. Tal vez notes que te cuesta menos realizar tareas simples. Tal vez sientas que ya no revisas el móvil con la misma ansiedad. Tal vez descubras que por primera vez en mucho tiempo puedes tener un pensamiento completo que no gira alrededor de esa persona. Estos pequeños cambios son señales de que la vida está volviendo a entrar. No de golpe, no como un estallido, sino como una brisa suave que empieza a mover las cortinas de una habitación que lleva demasiado tiempo cerrada. En esta fase también suele aparecer algo que desconcierta. Recuerdos que antes dolían empiezan a volverse más nítidos y menos intensos. Ya no acarreas la historia desde la idealización, ahora la miras desde la distancia. Y desde la distancia, lo que antes te parecía perfecto empieza a mostrar otros matices. Ves las incoherencias, ves la falta de reciprocidad, ves la soledad que sentías incluso cuando aún estabas dentro del vínculo. Ves que tú sostuviste demasiado, que tú diste demasiado, que tú esperaste demasiado. Y esa claridad, aunque duele, es también una forma de cerrar la herida. Quiero contarte algo que he visto en muchísimos pacientes a lo largo de los años. Personas que estuvieron meses, incluso años, atrapadas en la espera de alguien que ya no las elegía. Personas que vivieron con el corazón roto pero sostenido por una ilusión. Personas que me decían: no puedo imaginar mi vida sin esta historia. Y sin embargo, cuando aceptaron la verdad, cuando se permitieron caer en ese vacío inicial, cuando dejaron de pelear contra lo evidente, algo en ellas comenzó a respirar de un modo que llevaban muchísimo tiempo sin sentir. Recuerdo especialmente a alguien que me dijo una frase que nunca olvidé: no me di cuenta de que vivía en tensión permanente hasta que esa tensión desapareció. Eso es exactamente lo que sucede cuando empiezas a aceptar. Te das cuenta de que la espera no era amor, era una contracción emocional que te acompañaba día y noche. Era un estado de alerta constante, era una negación prolongada de tus propias necesidades. Y cuando la aceptación llega, esa contracción se rompe y tú por primera vez en mucho tiempo te expandes. Quizá aún no lo percibas claramente, pero dentro de ti algo ya ha comenzado a cambiar. Has dejado de mirar hacia atrás con la misma desesperación. Has dejado de imaginar escenarios que solo te lastimaban. Has dejado de sostener conversaciones internas que te drenaban. Y aunque este cambio sea tan sutil que apenas puedas nombrarlo, es real. Es una señal de que tu identidad empieza a reconstruirse sin depender de la presencia o ausencia de esa persona. Y aquí ocurre algo precioso. Cuando dejas de esperar, empiezas a recordar quién eres. Empiezas a recuperar tu autonomía emocional. Empiezas a reconocer tus propias necesidades, deseos y límites. Empiezas a notar que la vida no se ha detenido, que tú no te has detenido, que solo estabas atrapado en una ilusión que te impedía ver la realidad. Empiezas a sentirte más presente, empiezas a sentir que aunque aún duele, ya no es un dolor que te define, sino un dolor que te atraviesa y sigue su camino. Aceptar no borra el pasado, pero lo coloca en el lugar que le corresponde. No te quita la historia, te devuelve la perspectiva. Y entonces poco a poco, casi sin darte cuenta, ya no te despiertas pensando en lo que has perdido, sino en lo que puedes construir. Ya no vives esperando un mensaje, sino reconectando contigo. Ya no buscas señales, sino respuestas internas. Ya no luchas por volver a una versión antigua de ti, sino que empiezas a crear una nueva. Y esa nueva versión no nace de la ilusión, nace de la verdad, nace de la aceptación, nace del silencio que tanto temías,
Nace del espacio que dejaste libre cuando soltaste lo que ya no era tuyo. Nace de ti. Hay un punto en el camino en el que empiezas a notar algo distinto en ti, algo que antes parecía imposible. Ya no te desmoronas cuando recuerdas lo sucedido. No porque ya no duela, sino porque el dolor dejó de definirte. Hay una diferencia enorme entre sentir la herida y vivir desde la herida. Tú estuviste mucho tiempo viviendo desde ella, desde la pérdida, desde la espera, desde la idea de que tu vida estaba incompleta sin esa persona, pero ahora de un modo silencioso y gradual estás empezando a vivir desde otro lugar. Lo sientes en pequeños detalles. De repente te escuchas reír y no sientes culpa. Te descubres haciendo planes sin que esa persona aparezca en tu imaginación. Encuentras momentos de paz en actividades simples, como preparar un café, caminar, ordenar tu casa, limpiar tu espacio interno mientras tu espacio físico se acomoda. Son cosas que siempre estuvieron ahí, pero que tu dolor no te permitía evitar. Ahora empiezas a regresar a ti. No como un acto de fuerza, sino como una consecuencia natural de haber soltado aquello que te retenía en un pasado que ya no podía sostenerte. Este regreso a ti no es inmediato ni lineal. Hay días en los que crees que ya estás mejor y de pronto aparece una punzada que te recuerda que todavía queda algo por sanar. Eso es normal. La sanación no es una línea recta, es un movimiento lento que avanza, retrocede, se detiene y vuelve a avanzar. Pero incluso en esos retrocesos, tú ya no eres la misma persona que estabas cuando esperabas. Ya no te hundes como antes, ya no te derrumbas como antes. Ahora sabes, aunque todavía cueste, que esa historia no define tu futuro. Y entonces empieza a ocurrir algo maravilloso. Tu identidad se reconstruye y lo hace con una fuerza que nunca imaginaste, porque ya no está basada en ser elegido por alguien, ni en ser parte de un vínculo que te sostenía desde fuera. Empieza a construirse desde dentro, desde tu autonomía emocional, desde tu capacidad para habitar la realidad sin necesitar una ilusión que te dé sentido. Comienzas a recordar intereses que habías abandonado, amistades que descuidaste, proyectos que dejaste en pausa porque todo tu mundo giraba alrededor de una persona que ya no estaba. La vida empieza a abrirse. Y tú, que creías que te habías perdido para siempre, notas que tu esencia sigue ahí intacta, esperándote, no se fue con esa persona como creías. Estaba dormida bajo capas de apego, miedo y fantasía, y ahora empieza a despertar. También llega una claridad emocional nueva. Miras hacia atrás y ya no idealizas, ya no conviertes momentos aislados en pruebas de un amor perfecto, ya no construyes narrativas donde nunca existieron. Puedes ver la historia tal como fue, con belleza, sí, pero también con falta de reciprocidad, con silencios que te herían, con gestos que no te correspondían, con ausencias que tú llenabas como podías. Y ese reconocimiento duele, pero también libera. Porque cuando ves el vínculo sin perfecciones imaginadas, comprendes que lo que estás soltando no es un amor eterno, sino una historia que dejó de sostenerte. Aquí ocurre algo profundo. Empiezas a recuperar tu valor, dejas de buscar validación en la mirada que ya no vuelve, dejas de sentir que tu autoestima depende de cómo te trató esa persona, dejas de creer que tu destino está ligado a un vínculo que se rompió, comienzas a sentir, quizás por primera vez en mucho tiempo, que mereces una vida que no esté construida alrededor de la ausencia de alguien. Y esa sensación, aunque tenue al principio, es una de las semillas más poderosas del renacimiento emocional. Es posible que todavía no te sientas listo para abrirte a nuevas conexiones, y eso está bien. Lo importante ahora no es buscar un nuevo vínculo, sino fortalecer el que tienes contigo. La nueva identidad que nace no es para mostrarla, es para sostenerte. Es un reencuentro silencioso, íntimo, honesto. Y cuanto más te reconectas contigo, más te das cuenta de algo que antes no podías ver. No necesitas que esa persona vuelva para que tu vida tenga sentido. Tu historia no terminó cuando esa relación terminó. Tu historia estaba esperando a que tú regresaras y estás regresando. No lo notas de golpe, pero está ocurriendo. Cada pensamiento que ya no gira alrededor del pasado, cada decisión pequeña que tomas para ti, cada emoción que se estabiliza, cada recuerdo que se vuelve menos doloroso, todo eso es tu nueva vida abriéndose paso. Hay un punto en el que ya no esperas que vuelva, no porque te hayas resignado, sino porque has comprendido que tú también mereces que la vida avance. Ese punto es la verdadera liberación. Ese punto marca el inicio de tu autonomía emocional. Ese punto revela la verdad más grande de todas. La vida empieza el día en que aceptas que ya no vuelve. Y tú ya estás acercándote a ese día.
Lo estás construyendo con cada paso, con cada pensamiento honesto, con cada fragmento de verdad que te atreves a mirar. Tu nueva identidad no se basa en el pasado, sino en la capacidad de sostener tu presente sin depender de lo que ya no es. Hay un amanecer emocional que llega sin avisar. No aparece con aplausos internos ni con una sensación repentina de triunfo. Llega como llega la luz en invierno, despacio, silenciosa, casi tímida, pero firme. Un día te despiertas y te das cuenta de que algo ha cambiado. No sabes exactamente cuándo ocurrió, no sabes qué pensamiento fue el que abrió la puerta, no sabes en qué momento específico tu corazón dio el giro, pero lo sientes, ya no estás esperando. Y esa simple constatación suave y profunda es una de las transformaciones más poderosas que experimentarás en tu vida. Porque el día que aceptas que ya no vuelve, no es un día de derrota, es un día de regreso. Regreso a ti, regreso a tu paz, regreso a la posibilidad de vivir de verdad sin estar dividido entre un pasado idealizado y un presente que pedía a gritos ser atendido. Ese día no te levantas sintiéndote libre, pero sí más ligero. No sientes alegría, pero sí espacio. No ves un futuro perfecto, pero ves un futuro posible. Y eso, después de tanto dolor sostenido, es un milagro emocional. Aceptar que no vuelve no es olvidar, no es negar lo que viviste, no es despreciar la historia, no es borrar momentos que fueron reales. Aceptar es honrar lo vivido sin convertirlo en prisión. Es permitir que esa etapa ocupe su lugar natural. Un recuerdo, no una condena. Aceptar es entender que esa persona formó parte de tu camino, pero no es tu destino. Aceptar es reconocer que aquello que tanto deseaste no era capaz de sostener tu crecimiento y que tú mereces caminar hacia algo que sí lo haga. Cuando aceptas, algo dentro de ti se recoloca. Lo que antes te desgarraba, ahora te explica. Lo que antes te confundía, ahora se aclara. Lo que antes te hacía pequeño, ahora te enseña. La herida deja de ser un agujero y se convierte en una puerta. Una puerta que durante mucho tiempo estuvo bloqueada por la esperanza tóxica, por la idealización, por la fantasía, por la negación. Y ahora, al fin, se abre. Y aunque al principio no sepas qué hacer con esa apertura, aunque te dé vértigo mirar hacia adelante, aunque no te sientas preparado para nada, estás libre. Y la libertad emocional casi siempre empieza con un pequeño temblor interno. Recuerda esto, durante mucho tiempo creíste que si aceptabas el final, se apagaba una parte de ti. Hoy puedes empezar a ver que ocurre exactamente lo contrario. Cuando aceptas, la parte de ti que estaba apagada se enciende, la parte que estaba dormida despierta, la parte que se sentía rota se ordena, la parte que estaba esperando se pone de pie. Aceptar no apaga, ilumina. No destruye, construye. No termina tu historia, la reinicia. Y aquí empieza lo más importante, el comienzo de tu vida real. Una vida que ya no está sostenida por la ilusión de un regreso. Una vida que ya no te exige mendigar migajas emocionales. Una vida que no se estructura alrededor de preguntas sin respuesta. Una vida donde tú vuelves a ser protagonista, no espectador de un vínculo que dejó de existir. Una vida donde la paz deja de ser un recuerdo y empieza a ser un hábito. Una vida donde el amor no se vive como ausencia, sino como posibilidad. Quizá ahora no lo veas así, pero estás entrando en una etapa que te devolverá una profundidad emocional que no sentías desde hace mucho. Cuando ya no esperas, tu estabilidad comienza a crecer. Cuando ya no fantaseas, tu mente recupera espacio. Cuando ya no idealizas, tu corazón se libra de peso. Cuando aceptas, te reconcilias con tu presente. Y desde ahí, desde ese punto cero que parecía tan frío, empieza a construirse una versión de ti más consciente, más sólida, más libre. Quiero que recuerdes una cosa. No se trata de que esa persona no vuelva. Se trata de que tú vuelvas a ti. Todo este viaje no ha sido para soltar a alguien, ha sido para recuperarte. Y aunque el proceso haya sido doloroso, cada paso te ha traído hasta este momento en el que puedes mirar la verdad sin romperte. Eso es madurez emocional, eso es fuerza, eso es evolución. Hoy estás cerrando un capítulo que te desgastó, pero también te formó. Y lo cierras con dignidad, con claridad y con una nueva conciencia que no tenías al comenzar este camino. Lo cierras sabiendo que la vida no se detuvo cuando se rompió la historia. La vida te estaba esperando. Lo cierras entendiendo que tu valor nunca dependió de que alguien se quedara. Y lo cierras porque ahora sabes que no necesitas que vuelva lo que te hizo daño para sentirte completo. Gracias por llegar hasta aquí conmigo, gracias por la valentía de mirar lo que dolía, gracias por no huir de tus emociones.
Gracias por permitirme acompañarte en este proceso interno que tantas personas evitan por miedo a encontrarse consigo mismas. He preparado otro vídeo para que sigas en tu proceso emocional, puedes tocarlo en pantalla